estamos justo en la Semana Mundial del Parto Respetado y tuvimos la oportunidad de presentarlo en una de las salas de la Feria Internacional del Libro, en la Sala Lolo Conti, y bueno, como que lo relanzamos al libro porque tuvo todo un tránsito durante este año que fue creciendo en cantidad de nuevos relatos, en cantidad de nuevas experiencias que se fueron organizando alrededor del libro y del tema, ¿no? Y eso lo fueron sumando, perdón, o sea, relatos nuevos que formaron parte de la reedición. No, lo que ocurrió, a ver, el Relatos Paridos, el libro, la idea original arranca de algunos relatos que circulaban a través de las redes, justamente de mujeres que, digamos, hoy en la cultura de internet, quedás embarazada y googleás embarazo, parto, cómo sigo, ¿no? Y bueno, algunas mujeres en algunas redes sociales empezaron a volcar sus relatos y nosotros lo tomamos como fenómeno y lo tomamos como que era importante e interesante para las mujeres leer relatos, no solamente tips o qué ocurre en el momento de parir, sino que relatos en primera persona. Nosotros escribimos nuestros propios relatos, compilamos los relatos de unas 50 mujeres y lo que hicimos es una hilación desde la perspectiva del parto respetado. Entonces, un poco hicimos un comentario, una reflexión sobre cada parto, si el parto fue natural y respetado, si terminó siendo demasiado intervenido y por eso fue una cesárea innecesaria. También le dimos lugar a los partos en casa. Y todo eso después se fue amplificando, no quedó en el libro. Cada día nos llegan más y más relatos que, como vos decís, seguramente haremos una nueva edición. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, la mayoría de esos partos o fueron domiciliarios o fueron en instituciones privadas. Y bueno, yo creo que nos falta justamente un libro y un capítulo sobre qué ocurre en el ámbito público. Rosario, cuando hablamos de parto respetado, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la característica? Porque imagino que deben convivir distintas circunstancias y distintas particularidades. Vos hablabas de que sea en un domicilio o que pueda ser en una clínica, pero tiene que ver primero con una decisión de la propia madre y sobre todo defender esto, la ley natural. Sí, falta mucha información, o sea, es paradójico, ¿no? Porque en la sociedad de la información y en un momento donde hay demasiado circulando por todos lados, ¿cómo podemos decir que falta información? Y la verdad... ¿Falta información o la gente elige no informarse o informarse acerca de otras cosas? Eso, exactamente. La mayoría se informa solamente desde un punto de vista médico y desde las herramientas que te dan los hospitales. Y no, como vos decías, nosotras apuntamos, y desde la perspectiva del parto respetado, a que se vuelva más a lo natural. Y en esta semana, justamente hasta el domingo, es la Semana Mundial del Parto Respetado. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, no es solo acá, hay un movimiento que promueve, o sea, que parte de una hipótesis, y es de que estas sociedades violentas promueven partos y nacimientos violentos. Y que tenemos que empezar, si queremos cambiar las sociedades, si queremos sociedades menos violentas, además de un montón de otras medidas, sí, claro, ¿no? Y de peleas que hay que dar, también es importante, no es menor, no es anecdótico, y si leen el libro van a ver qué importancia tiene cada vez que una mujer tiene un bebé y que ese bebé nace. Todos los días están naciendo miles y miles de bebés y están pariendo miles y miles de mujeres en el mundo, y muchas de ellas están sufriendo o están pariendo de manera intervenida y están ocurriendo un montón, se desencadenan un montón de problemas que pueden ser evitados simplemente con respetar los tiempos fisiológicos y los saberes que las mujeres ya tenemos en nuestro ADN, porque nacemos con esa posibilidad, claro, que es parir. Y los bebés nacen, además, también con una información genética que los ayuda a atravesar el canal de parto, porque la naturaleza es muy sabia, de manera natural. Por eso todos los bebés nacen, ustedes saben, ¿no? Los huesos del cráneo no son duros todavía porque están preparados para que puedan atravesar el canal de parto. Hay toda una explicación de por qué es necesario que se respeten los procesos fisiológicos y los tiempos de la mamá y del bebé en cada caso particular, ¿no? Y por eso hoy lo que decimos
es que esos tiempos no se respetan, que se programan los partos y se inducen y se intervienen a comodidad del sistema, ¿no? El sistema médico de hoy. O de este tipo de sistema capitalista, patriarcal, hay muchos más factores, ¿no? Y esta Semana Mundial del Parto Respetado, nosotras estamos promoviendo que se reflexione justamente sobre el tiempo. Por eso este año el lema, todos los años hay un lema que se trabaja a nivel mundial, y este año la pregunta es, ¿por qué los bebés tienen que nacer a las 40 semanas? ¿Quién dice a las 40 exactas? Porque a las 40 semanas es que si el bebé no nació vas a cesárea o a la inducción segura. Y entonces ese lema nos invita a reflexionar sobre que es posible esto, ¿no? Tener un parto programado, o es una cuestión de la naturaleza que no se puede programar, claro, que mejor dejarla fluir y que tranquilamente se puede parir a la semana 41 o a la 42. Y hay cantidad de relatos que dan cuenta de eso, ¿no? ¿Qué rol juegan los médicos en esto? Porque mucho, a ver, en una etapa de mucho miedo, de muchas dudas, de la incertidumbre, no es lo mismo ser madre primeriza que el tercer hijo. Leí algunos relatos donde madres que tenían 3 hijos en una nueva experiencia decían, bueno, decidí cursar otra experiencia, que sea un parto natural en definitiva para terminar con todo lo otro. Y el rol que juega el médico, porque también está en el camino de depositar la confianza hacia el médico que me acompaña en el embarazo y que en definitiva muchas mujeres, no sé cuántas, terminan depositando su absoluta confianza en lo que decida el médico. Yo creo que el 90% o más, el 99% de las mujeres depositan la confianza en el médico, y hoy el rol, en el parto, en cualquier parto, el rol protagónico lo tiene el médico. Y no debería ser así. Porque en cualquier parto el rol protagónico tiene que ser, y esto debería ser innegociable, el rol protagónico de la mamá y de ese bebé. Sí. Y el médico o partera debería estar acompañando... una decisión de la propia madre. Claro, y acompañando ese parto y solamente debería intervenir cuando sea necesario. No intervenir de más, sino cuando esa mamá y ese bebé lo requiera. Ahora, necesitamos mamás que conozcan su cuerpo, que conozcan su fisiología, que puedan atender a sus propios estímulos y a lo que van sintiendo. Y la mayoría de las mujeres, en realidad, no estamos conectadas con eso. De hecho, no estamos conectadas, no conocemos nuestro propio cuerpo, ni siquiera sabemos muchas veces solo cuándo vamos a menstruar, pero ni siquiera sabemos bien por qué. Digamos, la mayoría de las mujeres no conocemos nuestro cuerpo. Tampoco en el momento de parir. Claro. Entonces, por eso el rol protagónico claramente lo tienen los médicos, ¿no? Pero los médicos, en su formación, ellos estudian la patología. Ellos tienen 12 años de estudios de piso, sí, ¿no? Es un montón lo que tienen que estudiar. Y en obstetricia ellos estudian solo patologías. Entonces, claro, ellos lo que ven, una mujer pariendo, un bebé por nacer, es un posible problema, y entonces intervienen por las dudas. En cambio, las parteras están, digamos, formadas para intervenir en los partos sanos. Y en la naturaleza y en estadísticas internacionales, en realidad, depende del país, ¿no? Pero más del 80% de las mujeres están preparadas para parir sin problema. Entonces, más el 80% de los partos mínimos deberían ser partos naturales. Claro. Sí, de hecho, cuando uno... Y es al revés, el 80% son por cesárea hoy. Escucha anécdotas por ahí de mujeres que terminan dando a luz en lugares extraños o por situaciones muy extremas en las que no pueden llegar a un hospital, por ejemplo, y sin embargo el bebé nace naturalmente, quizás con la ayuda de alguien que está en el momento. Digo, se me vienen también los casos de la dictadura en los que mujeres en cautiverio tenían que parir y eran simplemente ayudadas por una compañera o alguien que estaba allí. Digo, entonces, ¿hasta qué punto es tan necesario, no por desestimarlo, pero el rol del médico o de la partera en ese momento, siendo que es algo tan natural? Sí, como decís vos, si no es necesaria vamos, tanta intervención quizás. Claro, es como vos decís. De hecho, si las mujeres no supiéramos parir, no habría humanidad, claro. No habríamos llegado a la modernidad. No. El tema del hospital y que la mujer tenga a su bebé acostada es un invento moderno que tiene que ver con la comodidad de los profesionales que asisten a ese parto, que necesitan, que les es más cómodo estar sentados. Pero a ver, pensemos en la fisiología. ¿Es cómodo
para un bebé nacer anti la gravedad, o sea, anti la fuerza de gravedad, o sea, un bebé que tiene que nacer para arriba cuando una mujer está acostada, digamos. En realidad no tiene lógica que la mujer esté acostada a la hora de parir. Eso, el tema de que ahora todos los partos sean hospitalarios y en la Argentina más del 90% de los partos están institucionalizados, tiene que ver con una idea sanitaria de la modernidad de disminuir los riesgos de la mortalidad materno-infantil y que había un montón de casos donde había complicaciones en los domicilios, porque antes las mujeres parían en sus casas, con parteras, con matronas, con el vecino, digamos. Bueno, para intervenir sobre algunos casos problemáticos y con el avance de la medicina se institucionalizó que el parto sea en hospitales. Ahora, las estadísticas nos muestran que en realidad no se disminuyeron los problemas más importantes que tienen que ver con la mortalidad materno-infantil. Siguen existiendo. Siguen existiendo y en la Argentina la mortalidad materna es muy alta. Son más de 350 mujeres que mueren por año en la Argentina vinculadas al parto. No debería existir. ¿Y por qué ocurre eso? La mayoría es por cesárea. Y la mayoría de las cesáreas son innecesarias hoy en la Argentina. ¿Y por qué se hacen? También por una cuestión de conveniencia médica. Y de las mismas mujeres que también muchas creen que es más higiénico, que es menos doloroso. Es la cultura del fast food, es la cultura de la comida rápida, es la cultura del parto rápido. Quiero tener a mi hijo ya, haceme la inducción, haceme la cesárea, ¿no? O la cesárea después es una operación y no me deja marca vaginal. Hay muchas cuestiones culturales vinculadas a esto, pero con muchas consecuencias para el propio cuerpo de la mujer, porque una cesárea es una operación y para el bebé. Ro, cuando uno agarra este libro, Relatos Paridos, y va a la contratapa, dice, este libro es una recopilación de relatos de mujeres que cuentan cómo fueron sus partos. Yo en este caso quiero preguntarte a vos cómo fue la recopilación de las historias, porque imagino que has obtenido muchísimas, que muchas se han hasta ofrecido para escribirlo. ¿Cómo fue ese proceso de selección y de dejar inevitablemente algunas afuera? Sí, la verdad es que leímos cientos, y no exagero, cientos de historias de partos de todo tipo, hermosos. Por eso mucha gente que lee el libro nos dice, lloré de emoción, de alegría, de tristeza, de bronca. Genera mucho, porque nosotras lo que quisimos es hacer hasta una compilación que tiene un objetivo hasta antropológico, que dé cuenta de cómo estamos pariendo y cómo están naciendo los bebés en este momento, en esta actual etapa histórica hoy. Y cuando nosotras contamos muchas veces con dolor que sentimos que fuimos víctimas de violencia obstétrica y se minimiza lo que decimos, porque para el sistema médico somos simplemente pacientes, ¿no? Números de camilla. Con los relatos lo que podemos sentir es una historia personal. No somos números, no es algo que no deja marcas. Hay muchos relatos de cesáreas innecesarias que dejan muchas marcas en los cuerpos y en los sentimientos de esas familias. Y en los bebés también, Y en los bebés también. Entonces, un poco es un regalo para toda la sociedad, porque por más que no todas las mujeres paran y los hombres nunca van a parir, todos nacemos. Todos nacemos de alguna forma. Entonces, también es un regalo para la comunidad médica, para los profesionales de la salud, que puedan ver lo que, digamos, las intervenciones de ellos, cómo repercute en los sentimientos concretos de un montón de familias. Y bueno, sí, los relatos nos llegaron de muchísimas formas, hicimos una selección y lo organizamos de acuerdo a esto, ¿no? A los partos naturales completamente, a los partos vaginales pero con intervención y a los partos por cesárea. Rosario, una consulta más al respecto de este tema y tiene que ver con toda una construcción. Vos hablabas de esta etapa moderna y de todo lo que se va dando esto de la rapidez. Obviamente que hay una cuestión que es privada y que también tiene una cadena de poder de fondo, pero del otro lado me imagino que también en la suma de temores y de miedos previos al parto,
de la construcción de este relato también debe haber ciertos miedos. ¿Cuáles son en esas explicaciones los principales miedos o temores de mujeres que se encontraron a la experiencia del parto natural? Hay como dos temores principales. Uno es a la muerte del bebé y de la misma mujer, y el otro es al dolor. Y son miedos lógicos. Claro, sí. ¿No? Pero bueno, por eso nos ponemos a plena disposición del sistema médico, porque son dos miedos que están vinculados a que el sistema médico nos los puede resolver, ¿no? Que nuestra seguridad, nuestra salud y que no tengamos dolor a través de la anestesia. Lo que nosotras ponemos en debate es si solamente el sistema médico hegemónico puede dar respuesta a esos Claro. miedos. Si no podemos darle respuesta a esos miedos naturales de otras formas. Y bueno, y las formas que nosotras proponemos es estar informadas, estar acompañadas, charlar por qué tenemos esos miedos, hacer una diferencia entre que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. No es lo mismo. Estar informada y tener un tipo de vida sana, digamos. O sea, una mujer con un embarazo sano que se alimenta bien, ¿no? Y que tiene una vida sana porque hace deporte o porque se moviliza o lo que fuera, puede llegar mucho más sano y no va a tener riesgos a la hora de parir. Por eso también incluso recomendamos gimnasia para embarazadas, cuando desde la otra versión te recomiendan no hacer nada, estar embarazada es como estar enferma. Bueno, no. Un embarazo saludable, si no tenés ninguna indicación de hipertensión o de lo que fuera, ningún problema de base, un embarazo sano seguro que desencadena en un parto sano. Y insisto con esto, sí, los partos duelen. No a todas las mujeres, hay mujeres que tienen suerte y no tienen ningún tipo de dolor. Pero es un dolor necesario, debe ser uno de los pocos dolores más necesarios de la placentero, historia. ¿no? Porque hay madres que dicen, es un dolor tan placentero porque, que, claro, un momento sí, único para una mujer. Que se transforma en placer. Claro. Totalmente. Que no se transforma en sufrimiento. Es un dolor que termina en placer. En cambio, los otros tipos de dolores, como una episiotomía, que es un corte vaginal, o una cesárea, después termina en sufrimiento. En sufrimiento, claro, seguro. porque no es lo natural. No, y además porque una operación, salvo que sea necesaria, y bueno, y salva vidas, una cesárea innecesaria, después hay que cuidarla y duele.